vamos a comenzar. Para quienes nos están acompañando por primera vez en esta serie, les comentamos que estamos estudiando el libro de Hebreos, ¿ya? El libro de Hebreos, estamos hoy día en la clase número 7, donde vamos a estar abordando el capítulo 6, parte del 5 y el capítulo 6, ¿ya? Voy a poner la presentación. Bien, hermanos. Vamos entonces con nuestra clase número 7, que lleva por título La promesa de Dios. Promesa es esta específicamente, el autor de Hebreos nos lo va a explicar el día de hoy, ¿ya? La estructura de Hebreos, la hemos revisado, ¿cierto? La hemos comentado. Básicamente, Hebreo está compuesto por 6 secciones, que son las que tenemos acá en pantalla, y hoy día estamos en la sección número 4, donde el autor de Hebreos está comparando a Jesús con los sacerdotes del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, y también va a ser una relación con el sacerdocio de Melquisedec, este misterioso personaje que aparece en Génesis y también mencionado en el Salmo 110. ¿Ya? Estamos justo ahí en la mitad de la sección 4. Sección 4, capítulo 5 al 7. Los sacerdotes eran quienes representaban al pueblo delante de Dios y ofrecían sacrificios para expiar sus pecados. Jesús es el sacerdote definitivo y perfecto, pero no viene del linaje de Aarón, sino del orden de Melquisedec, Génesis 14 y Salmo 110. Él es superior a cualquier otro sacerdote o mediador. Tercera advertencia: rechazar a Jesús es igual a rechazar la reconciliación con Dios. A modo general, el autor de Hebreos le está escribiendo a cristianos judíos que estaban, algunos de ellos, renegando de la fe en Jesús o pensando en volver al judaísmo, ¿ya? Y estaban siendo presionados para ello. Entonces muchos estaban cuestionando si esta fe era real, si este Jesús del que le habían predicado era realmente el Mesías, era el Salvador, era el Hijo de Dios. Y ellos estaban cuestionando todas estas cosas, todas estas verdades. Entonces muchos de ellos estaban siendo presionados para volver al judaísmo. Y en ese contexto, entonces, el autor de Hebreo le escribe a estos hermanos, y el autor de Hebreo conecta todo el Antiguo Testamento con Jesús, ya partiendo, como lo vimos, ¿cierto?, en el resumen, partiendo los ángeles y la Torá de Moisés, estableciendo que Jesús era superior a los ángeles y su mensaje muy superior al de la Torá o a la ley mosaica. Luego, en la sección 3, el autor compara a Jesús con Moisés de la tierra prometida, estableciendo que Jesús es superior a Moisés y la promesa de la tierra prometida que Jesús hizo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, esa promesa hoy día para nosotros de habitar la nueva creación junto al Señor es muy superior a esa promesa del Señor. Y ahora el autor está comparando a Jesús con los sacerdotes, estableciendo que el sacerdocio de Jesús es perfecto, a diferencia del sacerdocio del Antiguo Testamento, y que el sacrificio de Jesús también va a ser perfecto, ya como introduciendo lo que nos va a decir en la próxima sección. Entonces el propósito del autor es demostrar que Jesús es superior a todo el sistema religioso del Antiguo Testamento, superior al tabernáculo, superior a los ángeles, superior a la Torá, superior a Moisés, superior a los sacerdotes, superior a todo, buscando hacer que los hermanos, estos hermanos que se estaban cuestionando todas estas verdades, pudieran llegar al convencimiento de que Jesús realmente era quien decía ser, que era el Mesías, que era el Salvador, y que sin él no había salvación, no había opción, no había relación con Dios, no había reconciliación, no había opción de poder acercarse siquiera a Dios. Entonces, en ese contexto ahora el autor está demostrando, con la escritura del Antiguo Testamento, está demostrando que Jesús es el sacerdote definitivo y perfecto. Pero había un detalle, porque ustedes sabrán, cierto, que en el Antiguo Testamento solamente los levitas podían ser sacerdotes y específicamente ser del linaje de Aarón, ser descendientes directos de Aarón. Los levitas solo podían oficiar en el tabernáculo y específicamente los descendientes de Aarón podían ser sumos sacerdotes. Pero ¿cómo Jesús puede ser nuestro sumo sacerdote si no era levita? De hecho era de la tribu de Judá. Y ahí entonces el autor nos va a explicar esta verdad, esta doctrina bíblica, ¿ya? Así que para allá nos está llevando. Entonces, si antiguamente el sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo, y el sacerdote oficiaba
delante de Dios por el pueblo para expiar los pecados. Por lo tanto, era el intermediario. Sin sumo sacerdote no había forma de poder acercarse a Dios o poder tener acceso a este perdón de los pecados por parte de Dios. Específicamente esta ceremonia del Yom Kippur que se celebraba una vez al año, ya donde el Señor perdonaba los pecados del pueblo por todo ese año, pero el año siguiente tenían que volver a repetir la misma ceremonia. Entonces, si Jesús es superior a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, así como sin sacerdote no había forma, no había acceso a Dios, de la misma forma, sin Jesús, hoy día que es superior a todos esos sacerdotes, tampoco hay acceso a Dios. Por lo tanto, rechazar a Jesús, rechazar su mensaje o renegar de la fe en el Señor, era rechazar la reconciliación con Dios. Y eso es lo que nos está ahora y que nos va a enfatizar hoy día el autor de Hebreos, ¿ya? En el viernes pasado cerramos con esta parte, ¿ya? Cerramos con esta advertencia contra la apostasía que cerraba el capítulo 5. Lo vamos a retomar porque la idea en la que va a seguir hoy día el autor viene desde acá, ya parte desde el versículo 11 del capítulo 5. Y esto ya lo leímos y lo comentamos, así que ahora yo lo voy a leer ya para hacer esta parte un poco más breve. El autor recién nos venía hablando de que el sacerdocio de Jesús era según el orden de Melquisedec. Eso nos venía hablando el autor. Y aquí hace una pausa. Antes de explicar el sacerdocio de Melquisedec, de Jesús, el autor va a hacer esta pausa y dice en el versículo 11, sobre este tema tenemos mucho que decir. ¿Sobre cuál tema? El de Melquisedec. ¿Cómo Jesús se relaciona con el sacerdocio de Melquisedec? Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que le entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Acá lo primero que hace el autor es llamarles la atención a estos hebreos a los que le está escribiendo, y les dice que en realidad ellos debieran conocer estas cosas, las que les está enseñando, y que por su tiempo en el cristianismo ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. O sea, necesitan que le vuelvan a enseñar como el ABC de la fe cristiana, cosas que ellos debieran saber. Y el autor relaciona la madurez cristiana directamente con el conocimiento que nosotros tengamos o no de la palabra del Señor, de la doctrina bíblica. Y decíamos el viernes pasado que nosotros muchas veces relacionamos la madurez con muchas cosas, ¿sí? Y generalmente como con las cosas que hacemos, ¿ya? Nos miden la madurez con qué tanto vamos a la iglesia, nos miden la madurez muchas veces por la responsabilidad o el cargo que tengamos, nos miden la madurez como por ese tipo de cosas, por la trayectoria también, ¿cierto? El hermano entre más años en el evangelio, más maduro, y no son cosas malas, ¿ya? Imposible que sea malo congregarse, imposible que sea malo estar comprometido con la obra, con la iglesia local, imposible que sea malo tener una trayectoria de muchos años, ojalá, en los caminos del Señor, imposible que sea malo, ¿cierto?, poder tener una responsabilidad en la iglesia. Pero el autor acá enfoca la madurez cristiana en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí también va el llamado de atención para nosotros. A lo mejor yo me creo muy maduro en las cosas del Señor, pero no conozco lo que dice la Escritura, o no tengo un conocimiento tan a fondo de lo que dice la Escritura, siendo que tengo años quizá en el Evangelio, ¿ya? Dicho de otro modo, dice el autor, necesitan leche en vez de alimento sólido. En otras palabras, necesitan que les vuelvan a enseñar las cosas básicas. El que se alimenta de leche, sigue en el versículo 13, el que se alimenta de leche, o sea, de las cosas básicas, es inexperto en el mensaje de justicia, el mensaje de la Escritura. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y acá sigue con lo mismo. Y también mencionábamos, porque aquí el autor ya está hablando de discernimiento, ¿cierto? Distinguir entre lo bueno y lo malo, la percepción espiritual, lo que nosotros llamamos el discernimiento espiritual. Y también hablábamos que nosotros relacionamos el discernimiento muchas veces con otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Por ejemplo, ¿cierto? Ahí Michelle se acordaba del ejemplo de las auras, ¿cierto? Algunos hermanos que dicen que pueden ver las auras de las demás personas y ver según su aura, ¿cierto?
Algunos la ven hasta con colores. A mí me han dicho, yo veo lauras con colores. Entonces ellos ven qué tan pura es una persona, ¿cierto? O qué tan bien espiritualmente está una persona porque ven su aura, por ejemplo. ¿Ya? Y con eso relacionamos como la percepción espiritual. O hay hermanos, ¿cierto?, que oran para que el Señor les dé discernimiento espiritual. Y lo que tampoco está mal, pero el autor de Hebreos acá relaciona también el discernimiento espiritual directamente con el conocimiento que tengamos de la palabra, porque ese es el discernimiento espiritual en verdad. ¿Cómo yo voy a saber si delante mío tengo un falso maestro? ¿Cómo yo voy a saber si delante mío tengo un falso profeta? ¿Cómo yo voy a saber si el mensaje que se me está predicando es antibíblico o no? Si no conozco la escritura. En cambio, cuando yo conozco la escritura y conozco la enseñanza de la Biblia, yo puedo filtrar lo que me están enseñando y saber si está conforme a la escritura o no lo está. Yo puedo reconocer a un falso maestro si me está enseñando algo totalmente contrario a la escritura o no. Pero eso se consigue a través de, y con la ayuda del Señor, a través del conocimiento de la escritura. Por ahí se parte, eso es lo primero. ¿Sí? Porque a lo mejor yo puedo creerme muy espiritual o con mucho discernimiento, pero a lo mejor me predican cualquier cosa del púlpito y yo la creo toda. Cosa que está pasando hoy día en nuestra iglesia. ¿Sí? Entonces acá el autor de Hebreo igual nos llama la atención y lo lleva todo al conocimiento de la palabra, relacionando la percepción espiritual justamente con esta capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero en base a la escritura, en base a la palabra. Ya, y eso fue con lo que cerramos el viernes pasado, lo recordamos de resumen, y ahora continuamos entonces en el capítulo 6, donde el autor continúa con lo que nos viene diciendo. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Bien, entonces, continuando con lo que nos venía diciendo, dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales o básicas acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, avancemos hacia un mayor conocimiento. Y con esto de dejar a un lado la enseñanza básica no se refiere a que ya no importa, ¿ya? No, eso es muy básico, eso es para cristianos recién empezados, nosotros no, no. Todo lo contrario, estas son las bases que sostienen nuestra fe, las enseñanzas básicas no es de básico de que no sea importante, sino de básico de base, que sobre eso se cimentan las bases, ¿ya? Pero son cosas que debemos conocer. Entonces, entendiendo que ya se tienen que saber esas cosas, avancemos hacia doctrinas más profundas o a un conocimiento más profundo de la palabra de Dios, ¿ya? No volvamos a poner los fundamentos, o sea, no volvamos a repetir lo mismo que ya deberíamos saber, cosas tales como el arrepentimiento de la obra que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Él acá menciona varias doctrinas que nosotros tenemos que conocer. Menciona el arrepentimiento de obras que conducen a la muerte. Todos sabemos que cuando nosotros, ¿cierto?, recibimos al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, el Señor nos hace nacer de nuevo. Y en ese proceso de conversión, en nosotros, dice la palabra, que el Espíritu Santo produce convicción de pecado en nosotros. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo cuando obra en nosotros es producir esta convicción de pecado y llevarnos al arrepentimiento. Romanos dice que la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. O sea, Dios hasta es tan bueno Dios que hasta eso produce en nosotros. O sea, ni siquiera es que el arrepentimiento nazca de ti. Es la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento. Sin la intervención de Dios, tú no te podrías arrepentir de tus pecados jamás. Entonces, viene este arrepentimiento de habernos rebelado contra Dios, de haber desobedecido a Dios en nuestra vida, de haber ido contra su voluntad, de haberlo traicionado, porque eso es lo que hicimos. Si Dios, que nos da la vida, nos da el aliento de vida, nos da la fuerza para levantarnos cada día, nos da el trabajo, nos da el sustento, el aire que está entrando a tus pulmones en este momento es porque Dios lo está permitiendo, Dios te está permitiendo cada aliento de vida.
Y tú con toda esa vida y con ese aliento de vida y con los recursos que Dios te dio y con las bendiciones que Dios te dio, tú tomas todo eso para rebelarte contra Dios. Es una traición contra Dios, por lo tanto. Solo por nombrar algunas cosas, ¿ya? Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo produce en ti convicción de pecado, tú tomas conciencia de toda tu rebeldía contra Dios. Y eso produce un profundo arrepentimiento en ti. Y el arrepentimiento no viene solo, bueno, aparte que tiene que ser un arrepentimiento genuino, ¿cierto? Con la intención de no volver a pecar de la misma forma o no volver a cometer los mismos errores de la misma forma. Y la palabra arrepentimiento en el original es metanoia, que significa cambio de mente. O sea que el arrepentimiento también viene acompañado de un cambio de mentalidad, de un cambio de mente, una transformación de mente. Entonces ese arrepentimiento es producido por el Señor y ese arrepentimiento te lleva a los pies de Cristo en humillación. Luego habla de la fe en Dios, ¿cierto? La fe verdadera, que también la hemos hablado en los últimos estudios, la verdadera fe, la fe salvífica, que también trae fruto. Y esta fe verdadera, bueno, la fe verdadera, primeramente, porque si nosotros vamos a la calle y le preguntamos a mucha gente si creen en Dios, la mayoría va a decir que sí, que creen en Dios y que tienen fe. ¿Pero qué fe? Porque muchas de esas personas a lo mejor creen en Dios, pero no tienen esta fe salvadora, no son salvos. ¿Ya? Entonces, por mencionar algunas características de esta fe, la fe verdadera, en primer lugar, reconoce su pecado, reconoce que ha pecado contra Dios, para en segundo lugar, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías enviado para perdón de nuestros pecados, para darnos salvación, y en tercer lugar, para poder poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Y mencionábamos en los últimos estudios que depositar toda mi confianza en Jesús es mucho más que creer de que Dios me va a ayudar en el problema que tengo. Es mucho más que creer que Dios me va a dar el trabajo que necesito. Es mucho más que creer que a lo mejor Dios me puede sanar de la enfermedad que tengo. Depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Jesús, es creer sin dudar en tu corazón que Cristo vino a la tierra, cargó tus pecados, cargó tu culpa, pagó tu deuda, anuló tu deuda, te reconcilió con el Padre. Gracias a su sacrificio tú estás reconciliado con Dios y ahora Dios te ha adoptado como su hijo y te ama. Y gracias a su vida, muerte y resurrección, tú tienes la certeza de resucitar para vida eterna y habitar por la eternidad con Dios. Porque Él efectivamente te ha salvado y Él va a cumplir su propósito en ti. Y aún más, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Entonces, si tú crees todas estas cosas de todo corazón, entonces tú has depositado toda tu fe y tu confianza en el Señor. Si aún creyendo en el Señor y buscando hacer su voluntad, tú piensas que te va a perder, entonces tú no has depositado todavía toda tu fe en Jesucristo. Sigue hablando de la instrucción sobre bautismos, y habla de bautismos, ya porque en ese tiempo habían varios bautismos. El primer bautismo de los judíos, que era un bautismo más como de purificación, un lavado de purificación. Luego estaba el de Juan el Bautista, que era uno de preparación, que era de arrepentimiento para recibir al Señor. Por eso cuando Juan el Bautista le decía a los fariseos, por ejemplo, que debían arrepentirse y convertirse y ser bautizados, para los fariseos era un escándalo. O sea, ¿cómo te atreves a pedirnos que nos convirtamos, que nos arrepintamos si nosotros somos del linaje de Abraham? Nosotros somos el pueblo escogido, entonces era una ofensa para ellos que Juan el Bautista les predicara el bautismo de arrepentimiento. Y luego, ¿cierto?, el bautismo cristiano, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya solo por mencionarlo, sin entrar en mucho detalle. La imposición de mano que se usaba para muchas cosas y todavía, ¿cierto? Imposición de manos para bendecir, imposición de manos para orar por los enfermos, imposición de manos para que cuando una persona se convertía, que era como la imposición de manos de los apóstoles, cuando Hechos dice que recibían el Espíritu Santo. Imposición de manos para asumir un cargo en la iglesia, también ya. La resurrección de los muertos y el juicio eterno, ya las cosas finales. Cuando Cristo venga, la muerte de Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos lo recibiremos en las nubes, ¿ya? Sobre cada una de estas doctrinas podríamos hablar mucho, ¿ya? Pero en honor al tiempo vamos, como dice el autor de Hebreos, así procederemos entonces si Dios lo permite. Si Dios lo permite, reconociendo que por la gracia de Dios nosotros podemos tener el entendimiento y puede ser iluminada nuestra mente para poder comprender estas cosas.
Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del nuevo mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Gracias, hermano. Este es uno de los versículos polémicos, ya de hecho lo estudiamos antes de la serie de Hebreos cuando dimos un tema sobre la seguridad de la salvación. Este fue uno de los versículos que estudiamos, si algunos se recuerdan. Y este es uno de los versículos polémicos porque es uno de los versículos que se usa para decir que un cristiano genuino, ¿ya? Ojo, le pongo énfasis a esto porque es importante. Este es uno de los versículos que se usa para decir que un cristiano verdadero, nacido de nuevo, de verdad, de real, se podría perder su salvación. Pero si el autor de Hebreos estuviera diciendo eso, estaría desmintiendo todo lo que nos viene diciendo y lo que nos va a decir ahora inmediatamente después de esto, porque después de esto nos va a hablar de que la promesa de Dios es verdadera y es real, ¿ya? Y nos va a hablar de seguridad absoluta de salvación. Entonces, si el autor de Hebreos acá estuviera diciendo que un creyente de verdad se puede perder, entonces estaría contradiciéndose a sí mismo y estaría contradiciendo toda la escritura, ¿ya? Entonces, es importante poder comprender en su contexto estos versículos, ¿ya? Y él dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte del Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque si vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. No hay que olvidar que él le está hablando a creyentes, supuestos creyentes, que están pensando en renegar de la fe en el Señor. Están pensando en volver al judaísmo. Y en ese contexto viene esta clara y fuerte advertencia. Pero en realidad aquí no está hablando de pérdida de salvación de los creyentes genuinos, sino que le está hablando a aquellos que han apostatado de la fe en el Señor, que se han vuelto atrás, que han rechazado definitivamente a Jesucristo y que han endurecido sus corazones a tal grado que es imposible que puedan ser llevados al arrepentimiento, porque en su corazón ellos han decidido libremente rechazar al Señor. Se han endurecido, así como el faraón. Entonces, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, experimentado la buena palabra y los poderes del mundo venidero, y después se han terminado por apartar. Ser iluminado por la palabra no es garantía de salvación o de nacer de nuevo. Saborear los dones celestiales, los regalos del Señor muchas veces no es garantía de nuevo nacimiento, ni de salvación. Participar o ser parte del Espíritu Santo tampoco es garantía de salvación. Experimentar la buena palabra de Dios, escuchar el mensaje de salvación, tampoco es señal de salvación o de nacer de nuevo. Experimentar el poder de Dios, tampoco es señal de salvación. Y tenemos el claro ejemplo de Judas. Judas pasó por todo esto. Fue iluminado, estuvo en presencia del mismo Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Saboreó los dones celestiales al lado del Señor, tuvo parte de la presencia del Espíritu Santo cuando estuvo con el Señor. Experimentó la buena palabra de Dios de los labios del mismo Jesús. Y los poderes del mundo venidero de la mano del mismo Jesús. Pero él nunca fue nacido de nuevo. Por lo tanto, cuando él traicionó a Jesús y se suicidó, no es que él haya perdido salvación, es que en realidad nunca fue salvo. Él nunca tuvo un arrepentimiento de verdad en su corazón, nunca nació de nuevo. Ya, entonces, lo mismo que hablábamos hace un par de clases, nosotros muchas veces ponemos nuestra fe en un montón de cosas erradas, ya nosotros ponemos nuestra fe, yo puedo poner mi fe en que no es que yo siempre he ido a la iglesia, yo puedo poner mi fe, no es que toda mi familia es cristiana, yo puedo poner mi fe en que no es que a mí de chiquitito me enseñaron la palabra de Dios, ¿ya? O yo puedo poner mi fe en que no es que yo he estudiado teología y yo conozco la escritura, o yo puedo poner mi fe en que no, yo tengo cargo, yo soy diácono en mi iglesia hace muchos años. O yo puedo poner mi fe en mi trayectoria, no, yo soy cristiano hace 30 años. Pero ninguna de esas cosas, y que son muy buenas,
excelentes, pero ninguna de esas cosas son garantía de haber nacido de nuevo. Y como Jesús le dijo a Nicodemo, la única forma de ver el reino de Dios es naciendo de nuevo. Nunca me olvido cuando nuestra pastora Elena, que justo hoy día no está conectada, comentaba que una vez estaban en un retiro de pastores, de la misión. Y justo el tema que se estaba tratando era del nuevo nacimiento. Y había un pastor que a través de este estudio, y por la gracia de Dios, se dio cuenta que él nunca había nacido de nuevo. Y estamos hablando de un pastor. Y ahí, ¿cierto? Gracias al Señor, por su gracia, él se arrepintió y aceptó al Señor realmente ese día. Lo único que nos garantiza salvación es haber nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo es haber tenido este encuentro real con el Señor que transforma tu vida para siempre. Porque cuando tú tienes este encuentro con el Señor, son transformados tus pensamientos, tus motivaciones, tu corazón. Y ese es un cambio que no viene de ti, viene de Dios. Viene directamente de Dios. Por lo tanto, acá el autor de Hebreo también nos llama a examinar nuestra vida y asegurarnos de realmente ser nacido de nuevo para realmente tener esta promesa de salvación eterna y segura en Cristo Jesús. Por lo tanto, acá el autor no está hablando de perder salvación, sino de aquellos que participaron de todas estas cosas, pero nunca fueron salvos realmente porque nunca nacieron de nuevo. Igual que la generación incrédula de Israel en el Éxodo, que el autor de Hebreo también le ha venido poniendo de ejemplo en todos estos capítulos, y que ellos se sentían muy seguros porque eran el pueblo de Dios, y habían sido rescatados de Egipto con el poder de Dios, con mano poderosa, y habían sido testigos de tremendos milagros de Dios. Y Dios los protegió por el desierto y los bendijo con el maná. Pero muchos de ellos eran incrédulos. ¿Y por qué eran incrédulos? Porque realmente no tenían fe verdadera en el Señor. No eran nacidos de nuevo. Y por eso muchos de ellos perecieron en el desierto. Entonces, estos hermanos que realmente, que se apartan, una de dos, se han apartado, pero si son del Señor realmente, si son escogidos de Dios, Dios los va a traer de una u otra forma, porque Dios lo que dice lo cumple. Entonces Dios los va a traer de una u otra forma, y ahí tenemos los testimonios de los hermanos, ¿cierto? Cuando dicen, Dios me llamó con dolor. Claro, porque tú te apartaste y Dios te llamó con amor y tú no quisiste venir con amor, y Dios te trajo a la mala. Pero Dios te trajo a la mala porque Dios te va a salvar, Dios te quiere salvar, porque Él lo prometió. Y si tú te rehusas a venir al Señor, como Él te va a salvar y se propuso salvarte, Él te va a traer. Y si te tiene que tirar del brazo y te tiene que fracturar el brazo para traerte, Dios lo va a hacer. Porque es preferible que te fracture el brazo antes de que te pierdas. Y Dios no va a permitir que te pierdas, porque Él es el pastor perfecto que deja las 99 para ir en búsqueda de esa una que se le perdió. Jesús en Juan dice que Él vino para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que ninguno de sus escogidos se pierda, que ninguno se pierda. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Y cuando Él en la cruz dice consumado, es porque su sacrificio fue perfecto, su obra fue perfecta. ¿Sí? Y Él rescató a los que tenía que rescatar. Continúa diciendo, es imposible, ¿cierto?, que renuevan su arrepentimiento porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. O sea, en el fondo es como que les estuviera diciendo, este es el mensaje de salvación. Jesús vino al mundo para salvar a los que en Él crean. Si ustedes rechazan este evangelio, y que se relaciona con el mensaje, con el texto anterior, ¿cierto? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? O sea, pero ahí venía hablando del mensaje de salvación. ¿Cómo vamos a ser librados de la ira de Dios? ¿Cómo vamos a salvarnos si descuidamos, si dejamos pasar este mensaje de salvación tan grande y lo rechazamos? Lo mismo acá. Si ustedes rechazan este mensaje, no crean que Jesús de nuevo va a venir a colgarse en la cruz para que ahora sí ustedes crean, exponiéndose de nuevo a la vergüenza pública, para que ahora sí ustedes crean en el Señor. No, o sea, el Señor vino una sola vez y para siempre su sacrificio. Ese es el mensaje. O lo creen y son salvos, o lo rechazan y se van a perder. Rodrigo quiere comentar algo ya. El resto entonces sería como cuando dice nombre a la palabra, Señor, pero yo hice sanidad en tu nombre, Señor, yo hice esto en tu nombre, Señor, yo hice aquí, yo hice acá. Y el Señor nos va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad. Eso, nunca fueron, ¿no? Nunca los conocí. Nunca los conocí. Sí. Sí.
Gracias. Y igual degustaron de muchas cosas. De hecho que sí. Y el Señor aún así igual les dice, nunca los conocí. Gracias, Rodrigo. Sí. Ahí me acordaba de Romanos, a los que de antemano conoció. ¿Sí? A eso fue lo que el Señor predestinó y después llamó para poder justificarlo y salvarlo. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Y ahora el autor de Hebreo va a poner un ejemplo tomado de la naturaleza para poder argumentar lo que él está diciendo. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. El autor de Hebreo, ¿cierto? Dice como algo obvio, ¿cierto? Cuando la tierra bebe de la lluvia, cuando llueve sobre la tierra y la tierra produce una buena cosecha, una buena tierra, ¿cierto? Me acordaba con esto de la parábola del sembrador. Entonces la tierra produce una buena cosecha y para los que la cultivan, ¿cierto? Y por lo tanto recibe bendición de Dios, ¿cierto? Y más cosecha produce y además son bendecidos los que reciben esta cosecha. De la misma forma, el que cree, el que escucha este mensaje, que sería como la lluvia, ¿ya? La tierra somos nosotros, ya la tierra somos nosotros, y la lluvia vendría siendo el mensaje de salvación, y los que recibimos ese mensaje y lo creemos, producimos frutos, ¿cierto? Como el mismo Jesús decía. Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Muchas gracias. Muy relacionado con lo que decía Jesús, ya entonces cuando nosotros recibimos esta lluvia, producimos buen fruto, somos de parte de la bendición de Dios. Entonces, los que mencionan el versículo 7 seríamos los que creemos, y como creemos, producimos fruto. Los frutos no son para salvación, son evidencia de salvación, que no es lo mismo, ¿ya? Yo no doy fruto para salvarme, yo doy fruto porque soy salvo, porque la salvación no viene solita, la gracia de Dios no viene sola. Dios no te va a salvar para dejarte en los mismos pecados de siempre. Dios te va a salvar y su gracia va a actuar en ti para transformarte. Y producto de esa obra en ti, tú empiezas a producir fruto. Spurgeon tiene una frase que dice, gracia que no cambia tu vida, gracia que no fue recibida. Gracia que no cambia tu vida, entonces nunca fue. O sea, es como el hermano que dice, no, yo soy salvo por la gracia de Dios, y estamos en la gracia y seguridad de salvación, pero su vida dice a gritos de que él en realidad no tiene temor de Dios en el corazón, porque continúa en los mismos pecados una y otra vez, demostrando que no tiene temor de Dios. Entonces, ese hermano realmente lo más probable, y aunque solamente Dios conoce su corazón, pero lo más probable es que en realidad no ha nacido de nuevo, por lo tanto, aún no es salvo y necesita arrepentirse delante del Señor, ¿ya? Y en el versículo 8 dice, en cambio, cuando esta tierra que recibe la misma lluvia, en cambio, en vez de producir buen fruto, buena cosecha, en cambio de eso produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. ¿Cierto? Claramente, cuando no produce cosecha y se producen espinos y cardos, son cortados, arrancados y echados al fuego, como también dijo el mismo Jesús, ¿cierto? Acá vendría siendo la gente que recibe el mismo mensaje, pero acaba por rechazarlo, por no aceptarlo, por no creerlo. Y ellos son los que acabarán por ser quemados, si no se arrepienten. Fuertes palabras del autor de Hebreo, ¿sí? Quise agregar esta nota que viene de uno de los comentarios bíblicos que tenemos en la bibliografía, que es el comentario bíblico de Hebreo de Simon Kistemaker, ya un muy buen sermón, un muy buen comentario, donde él justamente comenta este texto de Hebreos, que es el que estábamos recién analizando, y dice, lo cita, ¿cierto? Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados. Y ahí él explica lo mismo, dice, no significa que se pierda la salvación de los verdaderos creyentes, ¿ya? Sino que en realidad se refiere a los apóstatas que han endurecido sus corazones a tal grado que no es posible el arrepentimiento. La obra del Espíritu Santo ha sido totalmente rechazada por estas personas. Y aun cuando no están clavando a Cristo, ¿cierto? Ellos, con sus propias manos en una cruz física, sí en su corazón lo están crucificando, lo están clavando en su corazón nuevamente. Y luego, ¿cierto? Para meditar dice, así como los miembros de la familia humana tienen la misma constitución genética, ¿cierto? La misma sangre, los mismos genes,
Cuando nosotros nacemos espiritualmente en la familia de Dios, llegamos a ser eternamente parte de su familia. Una vez que tenemos su Espíritu Santo en nosotros, tenemos los genes de la familia de Dios. Esto no significa que el cristiano jamás volverá a pecar, pero cuando pecamos, Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará, como dice 1 de Juan 1:9. ¿Por qué no son perdonados los apóstatas? Es porque ellos se niegan a reconocer sus pecados y a pedir perdón de Dios. Ahí Juan menciona la palabra confesar, cuando dice confesar nuestros pecados. Y la palabra confesar o confesión tiene un significado bien bonito porque significa en el fondo como decir lo mismo que el otro. Eso es confesar, decir lo mismo que el otro. Entonces, cuando nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, es porque nosotros estamos diciendo lo mismo que dice Dios. En otras palabras, si yo cometí un pecado, y a lo mejor yo estoy convencido que no es pecado, pero si la palabra de Dios me dice que es pecado, entonces yo humildemente debo reconocer que es pecado, ir delante de Dios y decir, si tú dices que es pecado, yo también lo digo. Ahí estoy confesando, diciendo lo mismo que el otro, diciendo lo mismo que Dios. Esto es pecado, yo pequé contra ti, perdóname. Eso es confesar. Si nosotros vamos con esa actitud de arrepentimiento genuino y con un corazón sincero delante del Señor, Él nos perdonará. ¿Sí? Y los apóstatas que han renegado de la fe en el Señor, es imposible que hagan esto porque no reconocen al Señor en sus corazones, entonces menos van a reconocerlo para pedir perdón por sus pecados. Y de hecho rechazar al Señor ya es pecado. ¿Sí? Continuamos, versículos del 10 al 12. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Amén. Y me acabo de dar cuenta que me falta un versículo, el versículo 9, pero se los voy a leer ya. Es importante porque acá el autor viene hablando duramente, advirtiendo, ¿cierto? Bueno, dando la promesa a los que creen y la advertencia, dura advertencia a los que rechazan el Evangelio. Y continúa en el 9 diciéndoles, en cuanto a ustedes, a los hermanos que les está escribiendo, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, o sea, él reconoce que está hablando duramente, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. O sea, él dice, estoy seguro de que a ustedes les espera lo mejor en relación con la salvación. A estos hermanos genuinos que han seguido perseverando a pesar de la fuerte oposición que estaban teniendo, ¿ya? A ese grupo de hermanos le está hablando. Y que después va a especificar que sufrieron cosas terribles, ¿ya? Y ahí continúa. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. O sea, este hermano está seguro de que estos hermanos genuinos a los que le está hablando este grupo específico ahora, él está seguro de que son cristianos genuinos, nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos han dado fruto de salvación, han dado frutos de arrepentimiento, han dado frutos de un genuino cristiano. Y por eso que él está seguro de lo que le está diciendo, y le está diciendo, yo estoy seguro que a ustedes les espera lo mejor en relación a la salvación. O sea, estoy seguro que ustedes serán salvos por el Señor, porque Dios no es injusto. ¿Cómo para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han demostrado? O sea, estos hermanos estaban dando fruto de genuino cristianismo, de genuino arrepentimiento, de genuina salvación. Y lo siguen haciendo, o sea, lo habían hecho y lo siguen haciendo. Han perseverado. Y le aclara, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Miren qué maravilloso esto que dice el autor de Hebreos. Están bien, súper bien, sigan así. No se relajen, no se queden, sigan mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Y la esperanza bíblica, la palabra esperanza en el contexto bíblico habla de certeza.
No es como nosotros cuando hablamos de esperanza, que nuestra esperanza es más incierta. Ya cuando yo digo, no, yo tengo la esperanza de que me va a ir bien, es como, ojalá que sí, creo que sí, pero puede ser que no, pero espero que sí. Ya. No, la esperanza bíblica no deja lugar a dudas, es certeza. Por eso que le está hablando, por eso que él le está diciendo, sigan hasta la realización final y completa de su esperanza, de esa salvación. O sea, el autor de Hebreo confía plenamente en eso y la está dando por hecho, porque le habla de esperanza, de certeza. No sean perezosos, no sean flojos, ¿ya? Más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Poniendo, y ahora nos va a llevar al ejemplo de Abraham, ya poniéndolo en el ejemplo de la historia de Abraham, que él por su fe y paciencia alcanzó la promesa del Señor. Y también sabemos que el Señor nos persevera, ¿cierto? Como dice Filipenses, el que comenzó la buena obra en nosotros, eso, como dice Rodrigo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo dice, estoy seguro, dice, tengo la certeza de que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De la misma forma, el autor de Hebreos tiene la misma certeza, porque es bíblica, no es porque a ellos se les ocurrió, es porque es una certeza, una esperanza totalmente bíblica. Continuamos con el ejemplo de Abraham desde el capítulo 13 en adelante. Dice, la certeza de la promesa de Dios. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie en superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los títulos que traen las versiones bíblicas no son inspiradas por el Espíritu, ¿cierto? Como la Escritura, pero sí no son de mucha utilidad. Y estos títulos nos dicen mucho, ¿ya? Y acá, ¿cierto? La NBI, que es la traducción que nosotros estamos trabajando, titula esta sección La certeza de la promesa de Dios, porque eso es lo que el autor de Hebreo ahora nos va a mostrar para buscar convencernos a nosotros de esta promesa de Dios, para que nosotros podamos tener esa certeza de esta promesa de Dios, que la podamos creer sin dudarlo. Y pone el ejemplo de Abraham. Ya habla de que cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Ya? Cuando nosotros juramos, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros jurábamos, nosotros lo hacíamos ojalá por alguien superior a nosotros. Yo siempre pongo el ejemplo cuando nosotros éramos chicos, cuando nosotros éramos niños, ¿cierto? Y queríamos convencer a alguien de algo, ¿cierto? De que, no sé, pues, queríamos convencerlo de cualquier cosa. Y el amigo iba y decía, júralo por tu mamita que se muere. Entonces, chuta, porque algo más sagrado que la mamá, aparte de Dios, ¿cierto? Aparte de Dios, pero algo más sagrado que la mamá no hay. Pues entonces, chuta, si uno estaba mintiendo, uno la pensaba. Pues yo digo, chuta, ¿cómo voy a jurar por mi mamita que se muera? O sea, no. Y uno la pensaba y lo más probable es que uno terminaba diciendo, no, te estoy mintiendo. ¿Sí? El autor de Hebreo nos dice lo mismo. Como Dios es superior a todo, Él es santo, totalmente apartado, fuera de otro nivel. Como Dios no tiene a nadie superior sobre Él, entonces Él juró por sí mismo para darnos total seguridad y certeza de que Él iba a cumplir lo que juró. El Génesis muestra el momento que Dios hace el pacto con Abraham. Y Dios le dice a Abraham que lleve unos animales, ¿ya? Que lleve unos carneros, unas terneras, unas aves, y le pide que parta los animales por la mitad y que separe los animales, poniéndolo una mitad frente a la otra, haciendo como un camino de sangre. En la antigüedad, en aquella época, esta era la forma para hacer un pacto, para hacer un compromiso. Entonces, si dos personas hacían un compromiso, un pacto de lo que fuera, se hacían una promesa, estas personas partían un animal, lo separaban y pasaban por en medio del animal, por en medio de la sangre, en el fondo dando a entender que el que no cumpliera su promesa, el que no cumpliera su parte del pacto, le esperara la misma maldición que el animal, o sea, como que literalmente fuera partido por la mitad. Ese era el significado de ese pacto. Y eso es lo que Dios hizo con Abraham. Pero hay un detalle. La palabra dice que pasó tanto tiempo, tanto rato, y Dios no apareció. Y pasó tanto rato en el transcurso de todo ese momento, Abraham tuvo que espantar unas aves de carroña que querían comerse los animales, y Abraham lo espantó, lo que también tiene un mensaje, un simbolismo.
Pero el punto es que finalmente cayó la noche y Abraham estaba tan cansado de esperar que se quedó dormido. Y cuando Abraham se quedó dormido, apareció Dios, ¿cierto? Simbolizado en una chimenea humeante y una antorcha de fuego, simbolizando la presencia de Dios. Y cuando Abraham se quedó dormido, Dios pasó por en medio de los animales. Es porque Dios estaba haciendo el pacto solo, consigo mismo. Dios esperó a propósito que Abraham se quedara dormido para pasar él solo entre los animales y hacer el pacto y jurarlo por sí mismo. Para que nosotros tuviéramos la total certeza de que su juramento era real y verdadero. En el fondo Dios está diciendo, si yo no cumplo, que yo sea partido por la mitad, literalmente. Así de serio el juramento que hizo Dios. Y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia, que fue la promesa, en esencia es la promesa que le dio Dios a Abraham. Y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Ojo, que la vida de Abraham estuvo lejos de ser perfecta, ¿ya? El padre de la fe muchas veces le faltó la fe. Sí, y cometió graves errores, gravísimos errores. Pero su vida fue de fe. Y a la larga, con errores y aciertos, esperó con paciencia. Y por eso recibió lo que se le había prometido. Y en el camino Dios también lo iba guiando y lo iba sosteniendo. Y por eso es que Abraham consiguió lo prometido. Versículo 16. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo mismo que estábamos explicando en el ejemplo, ¿cierto? Nosotros cuando juramos lo hacemos por alguien superior, ¿cierto? Por ejemplo, nuestra mamá. O cuando juramos, ¿cierto? Y eso confirma que lo que se ha dicho es verdad y se pone punto final a la discusión. Sí, es literalmente eso. ¿Sí? Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, que no va a cambiar jamás, la confirmó con un juramento. Y ese juramento fue este pacto que hizo con Abraham, jurando por él mismo. Y eso es inmutable, eso no va a cambiar. Y dice, Dios lo hizo esto para demostrarle que su juramento era verdad, no solamente a Abraham, sino que también a los herederos de la promesa. ¿Y quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros, los que tenemos la fe de Abraham. Como Pablo explica en Romanos, el verdadero Israel somos nosotros, no el país Israel ahí con la bandera en Medio Oriente ahora. No, el verdadero Israel es el espiritual, que somos nosotros, compuesto por los judíos y gentiles que nos hemos arrepentido y hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Todos nosotros somos herederos de la promesa, porque los descendientes de Abraham, los verdaderos descendientes no son los descendientes sanguíneos, somos los que tenemos la fe de Abraham, los que hemos creído en el Señor. Para nosotros, por lo tanto, también es este juramento que Dios confirmó y Dios lo juró por sí mismo, para que nosotros también tuviéramos certeza de esta promesa que es inmutable, que no va a cambiar, Y de esa certeza es la que el autor de Hebreo quiere que nosotros nos adueñemos, la creamos. Versículo 18. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué tremendo lo que nos dice aquí el autor de Hebreo. Si ustedes se fijan, el autor de Hebreo acá está terminando esta parte, buscando llevarnos al entendimiento de esta promesa, de esta esperanza segura que tenemos en Jesucristo. Todo esto, todo este juramento que Dios hizo, todo este pacto, este compromiso que Dios hizo por sí mismo, lo hizo, ¿cierto?, para que nosotros, los herederos de la promesa, tuviéramos certeza de esto. Y lo hizo así, sigue diciendo en el 18,
para que mediante esa promesa y ese juramento, la promesa que fue primero la promesa que hizo con Abraham, después cuando lo reafirmó, después de que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y sumado todo eso al pacto que hizo con Abraham, pasando entre medio de estos animales, todo esto lo hizo para que mediante esa promesa y juramento, que son dos realidades inmutables, o sea, que van a ser así y que no van a cambiar jamás, y que dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, Dios es imposible que mienta. Y si Dios dice que a todos los cristianos genuinos nacidos de nuevo Él los va a salvar, es imposible que Él mienta. Y Él los va a salvar porque hizo este juramento por sí mismo. Y el autor de Hebreos dice que Dios lo hizo para que nosotros tengamos un estímulo poderoso. Para que tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Y quiénes son los que buscamos refugio en el Señor? Los cristianos, los que hemos creído en Él. Somos los que nos refugiamos en Él. Entonces, Dios hizo esto para que nosotros tengamos este estímulo poderoso y nos sigamos aferrando a esta esperanza que está delante de nosotros. Y esperanza con certeza. Esta certeza que está delante de nosotros. ¿Sí? Esta certeza absoluta que está delante de nosotros, sin dudarlo, creyéndole al Señor, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y que por lo tanto, ¿cierto? Tenemos como firme y segura ancla del alma, y lo dice hasta de forma poética, tenemos como firme y segura ancla del alma, firme y segura ancla del alma, mire lo que está diciendo, una esperanza, certeza absoluta que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, donde está en el tabernáculo, detrás de la cortina estaba el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios. Y aquí entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y debía purificarse antes de entrar. ¿Y quién es el que ahora entró por nosotros? Simbólicamente, rasgando la cortina, quitando esa separación entre Dios y nosotros, Jesucristo, nuestro perfecto y definitivo sumo sacerdote. ¿Quién es Él es el que penetra hasta detrás de la cortina, hasta el lugar santísimo. Él es el que nos lleva hasta la presencia misma de Dios y que nos ha reconciliado con Él y que quitó esta separación que había entre Dios y nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre nuestro sumo sacerdote. No es que hoy día te represento, no, mañana no. No, es para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí el autor deja el orden de Melquisedec, que es lo que nos va a empezar a hablar en el capítulo 100, y que lo vamos a estudiar el próximo viernes, con la ayuda del Señor, y ahí vamos a comprender por qué este sacerdocio del orden de Melquisedec, y cómo Jesús es nuestro sumo sacerdote, y por qué si no era levita, era de la tribu de Judá, y vamos a comprender todas esas cosas con la ayuda del Señor. Pero hasta acá me quiero quedar con lo que el autor de Hebreos nos viene diciendo. El autor de Hebreos hoy día nos ha advertido fuertemente, ¿cierto?, sobre la apostasía, de rechazar el mensaje de salvación, rechazar a Jesús, la incredulidad en el fondo, que es el mismo pecado que el autor de Hebreos ha venido mostrando todo este tiempo, pero también haciéndonos ver a los creyentes genuinos que hemos creído de verdad en el Señor, para que podamos ver y comprender y creer esta salvación que Dios nos ha dado, y podamos tener certeza de esta salvación que Dios nos ha dado y que juró por sí mismo que nos iba a dar, y que Dios no miente, es imposible que mienta. Así que si tú realmente eres un cristiano genuino, nacido de nuevo, que está buscando obedecer a Dios, hacer su voluntad, puedes estar totalmente seguro. Y puedes tener como firme y segura ancla de tu alma esa esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, donde Jesús entró por ti. Y de esa forma terminamos el estudio de hoy. Antes de terminar, hermano, ¿hay alguna duda, alguna consulta?